Me llamo Montserrat Robles. Tengo 69 años y vivo en un piso antiguo en el barrio de l'Eixample, en Barcelona. Han pasado 3 años, desde que mi marido, Julián, falleció una tarde de octubre, mientras el sol se escondía detrás de la Sagrada Familia. Desde entonces, aprendí a convivir con el silencio, con la mecedora junto a la ventana, con el olor persistente de los libros viejos y la radio puesta bajito por las mañanas. Aquel día, sin embargo, el silencio se rompió. Mi hijo, Andrés, había venido a visitarme con su esposa, Clara. Ella estaba embarazada de su primer hijo, y su rostro reflejaba esa gloria serena que tienen algunas mujeres cuando esperan. Una mano de Andrés descansaba sobre la de ella, como un sello, un cuadro perfecto de felicidad familiar. «Es una gran noticia para todos, ¿verdad, mamá?», dijo Andrés, con una sonrisa que yo reconocía, pero que ya no me pertenecía. Durante un instante, recordé sus llamadas nocturnas cuando era niño, sus pasos torpes corriendo por el pasillo, la manera en que se aferraba a mí en las tormentas. Pero la voz que escuché aquel día era otra, fría, distante, resuelta. «Clara necesita tranquilidad», continuó. «El médico dice que no debe pasar estrés y, bueno, creemos que es hora de que busques otro lugar para vivir. Para ti será mejor también». La frase cayó como una piedra en un estanque donde todo estaba quieto, no en una notaría, no en una oficina neutral, sino en mi salón, el mismo donde todavía quedaban las marcas de lápiz en el marco de la puerta, donde anotaba la altura de Andrés cada verano, el mismo donde Julián se quedaba dormido con la manta de lana sobre las piernas, el salón donde reíamos, donde lloramos, donde construimos una vida, la casa que era mi hogar. La sentencia fue dictada sin ceremonias, sin siquiera una sombra de duda. Yo observé los rostros ante mí. Andrés evitaba mi mirada. Clara acariciaba su vientre, tranquila, victoriosa. No lloré, no supliqué, no hubo escenas dramáticas. Algo dentro de mí, algo que había sido madre antes que mujer, se quebró y se disolvió como polvo. Y en ese vacío apareció una claridad nueva, fría, sí, pero firme. Asentí, solo eso, un gesto lento. Para ellos fue sumisión, para mí fue el principio de recuperarme, de encontrar un lugar donde mi presencia no fuera considerada un estorbo. Y antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mientras Andrés y Clara intercambiaban una mirada de alivio, convencidos de que la conversación había concluido y que yo había aceptado mi expulsión con docilidad, mi mente dejó de temblar. La conmoción inicial se deshizo como una ola que se retira, dejando al descubierto el fondo real de todo aquello. Entonces lo vi. El patrón. No era una decisión improvisada, ni una reacción a un día difícil, ni una torpeza emocional. Había sido un proceso lento, metódico, calculado. Clara no solo había entrado en mi casa, hacía casi un año. Había entrado en mi lugar. El embarazo era la jugada final. La excusa perfecta para desplazarme con elegancia. Nadie discute con la necesidad de proteger a una mujer embarazada. Y Andrés, había decidido que su nueva familia comenzaba sin mí dentro de estas paredes. No había sido manipulado. Había sido convencido. Había puesto mis años de crianza, mis desvelos, mis manos sosteniéndole la fiebre, mis años trabajando para pagarle estudios. Frente a la idea idealizada de una nueva vida, de un hogar sin interferencias, sin el peso de mi presencia, sin los recuerdos de Julián respirando aún en cada esquina del piso. Y yo había perdido. Al menos eso creían ellos. Me observaron como quien contempla un jarrón antiguo que debe retirarse antes de que estorbe. Una presencia incómoda, una sombra que había cumplido su función. Pequeña, sola, prescindible. Y ese fue su primer error, porque la mujer que asentó con la cabeza en el salón no era la misma que se levantó al día siguiente. La madre herida había quedado atrás. Lo que surgió fue una mujer que había aprendido del silencio, de las pérdidas, del duelo. Una mujer que recordaba cada cláusula del testamento de Julián. La casa no era de Andrés mientras yo viviera, y no lo sería sin mi consentimiento expreso, tal y como fijó Julián en el testamento.
La propiedad seguiría siendo mía hasta el último latido. Una decisión de Julián para protegerme del futuro que él quizá había intuido. No dije nada entonces. No revelé mi carta. No interrumpí su celebración silenciosa. Me levanté, caminé hacia mi habitación y cerré la puerta con suavidad. Me quedé frente al espejo. La mujer que me miraba tenía ojeras profundas, el cabello recogido con prisas, la piel marcada por el tiempo, pero los ojos ardían. La guerra no había terminado. Acababa de comenzar. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón junto a la ventana, el mismo donde había arrullado a un Andrés pequeño, mientras la ciudad, allá abajo, continuaba sin saberlo. Afuera, la ciudad dormía. Los coches habían dejado de pasar, las luces de la calle apenas dibujaban sombras sobre el pavimento, y el mundo continuaba su rutina nocturna, ajeno a la batalla silenciosa que se libraba dentro de estas paredes. Pero para mí, la casa no estaba en silencio. La casa vivía. Cada viga, cada esquina, cada ventana tenía voz. Era un murmullo constante, hecho de 3 décadas de vida. Risas en verano, discusiones a media tarde, canciones tarareadas mientras cocinaba, llantos que sanaban con abrazos. Toda mi historia estaba aquí. Mi hijo quería expulsarme de mi futuro. Así que yo me refugié en mi pasado. Cerré los ojos y escuché. No escuché muebles, no escuché electrodomésticos, escuché recuerdos. Vi a Julián, joven, con esa sonrisa que siempre le iluminaba el rostro cuando hablaba de nosotros. Recordé el día en que firmamos la hipoteca. El salón estaba vacío, sin cortinas ni lámparas, pero él me levantó en brazos y giró conmigo hasta que casi se nos salía el alma por la risa. Lo conseguimos, Monse me dijo. Es nuestro. No era un piso grande. No tenía lujos. Pero era nuestro palacio. Cada baldosa, cada pared, llevaba la huella de nuestros sueños. Pasé la mano por la pared del pasillo, ahora pintada de un beige monótono que Clara había elegido para modernizar. Pero yo seguía viendo los trazos de lápiz. 5 años, 7 años, 9 y medio. La escala del crecimiento de Andrés. Recuerdo cómo se estiraba, poniéndose de puntillas, intentando engañar al lápiz y a la vida para crecer más rápido. Yo reía, Julián aplaudía. Andrés se enfadaba y luego se reía él también. Para Clara era una pared vieja. Para mí era la infancia de mi hijo grabada a fuego. Caminé hacia la cocina. El aire todavía guardaba el recuerdo invisible pero presente del aroma de mis tartas de manzana. Julián siempre robaba manzana cruda y salía corriendo como un crío. Y fue aquí donde Andrés aprendió a romper literalmente media bolsa de harina sobre la encimera intentando hacer crepes. Ahora, la cocina brillaba con sus superficies de acero inoxidable, tan frías y perfectas como la mirada de Clara. Pero los recuerdos no se borran lijando, ni pintando, ni renovando. Esta casa es mi diario, mi álbum, mi santuario. El Example dormía, pero yo no. Me quedé allí, de pie, una mano en la pared, sintiendo no lo que había perdido, sino lo que seguía siendo mío. Recordé a Toby, aquel cachorro torpe que adoptamos cuando Andrés tenía 8 años. Un día aprendió a subir al sofá y casi derriba la lámpara del salón en el proceso. Julián decía que ese perro era un poema en movimiento. Reímos tanto esa tarde que nos dolían las costillas. Ahora, ese recuerdo parecía un eco lejano suspendido en el pasillo, como una fotografía invisible colgada en el aire. El marco de la ventana de la cocina seguía allí. Ese desde donde Julián y yo mirábamos llover, compartiendo silencios que no necesitaban palabras. Algunos llaman a eso rutina. Para mí era intimidad absoluta. No eran solo objetos, eran testigos. Testigos de mi amor, de mi maternidad, de mi vida entera. Y ahora me estaban pidiendo que me fuera. No que abandonara un edificio, sino que arrancara mis raíces de golpe, que dejara atrás a Julián, que dejara atrás a la madre que fui, que dejara atrás los años que me construyeron. La crueldad de esa petición, hecha con la voz serena de mi propio hijo, me golpeó con una claridad brutal. No entendían, o quizás, y eso dolía más, no les importaba. Para mí, esta casa no era ladrillo y yeso. Era un cofre, un santuario,
Me levanté del sillón y caminé descalza por el pasillo. La madera estaba fría, pero sentí el calor como un recuerdo persistente. Pasé los dedos por la pared donde aún veía, aunque ya no estuvieran, las marcas de crecimiento de Andrés. 5 años. Tits. Doce. El tiempo corriendo como un río que no vuelve. Toqué el pomo de la antigua habitación de Julián, ahora convertida en un cuarto de invitados, según Clara. Invitados. Qué palabra más irónica. Yo era la invitada ahora. El dolor era real. Una presión en el pecho, como si el aire se negara a entrar. Pero junto al dolor, empezó a crecer otra cosa. Una fuerza distinta, no el llanto desesperado de una madre herida, sino la calma peligrosa de quien ha comprendido demasiado. Ellos veían esta casa como una propiedad, un activo, un paso estratégico en su proyecto de nueva familia. Pero yo sabía lo que ellos no sabían. Lo que Julián me dejó protegido con una claridad milimétrica en su testamento. Esta casa tiene alma, y esa alma me pertenece. El exilio que intentaban imponer no había sido repentino, había sido una erosión constante. Una serie de comentarios suaves, envueltos en sonrisas pulidas. «Ay, Monse, ¿no crees que esta vajilla es un poco antigua?» Yo sonreía, pero comprendía. No me estaban modernizando, me estaban desalojando. Y ahora, sabían que yo sabía, pero aún no sabían quién era la mujer que iba a luchar. Mientras retiraba de la repisa una pequeña pieza de cerámica que Julián y yo habíamos comprado en nuestro 20º aniversario de bodas, escuché la voz de Clara detrás de mí. «Creo que un estilo más minimalista le iría mejor a este salón», dijo, con ese tono suave que escondía siempre un filo invisible. Al principio, intenté comprenderla. Era joven. Tenía sus propios gustos, sus aspiraciones. Era natural que quisiera sentir que este piso también era su hogar. Así que cedí. Reemplazamos mis cortinas con estampado floral por estores grises, rígidos, casi profesionales. Mis fotografías familiares, que llevaban décadas presidiendo la cómoda, fueron guardadas en cajas para dar espacio a cuadros abstractos sin alma. Yo creí que estaba tendiendo un puente. Ella lo interpretó como una rendición. Cada concesión que hacía era otra bandera que Clara plantaba como símbolo de conquista. Lo que yo consideraba recuerdos, ella lo consideraba estorbos. El día que comprendí su verdadera intención fue uno que aún me arde en la memoria. Volvía de comprar pan y café cuando vi, junto a los contenedores de la calle, una caja de cartón. Dentro, sucia, con una pata rota, estaba la mecedora de Julián, la silla donde él leía el periódico cada mañana, la silla donde yo me quedaba dormida meciéndome cuando él ya no estaba. «Ay, lo siento», Monse, dijo Clara, fingiendo sorpresa. «Pensé que ya no servía, ocupaba mucho espacio. Podemos comprarte una nueva, moderna. Te encantará». No era ignorancia, era crueldad, era un mensaje claro. Tu pasado no vale nada aquí. Tu historia no importa. Tu presencia estorba. Quería borrar a Julián, y si borraba a Julián, me borraba a mí. Pero lo peor aún estaba por llegar. Clara sabía porque Andrés se lo había contado sin pensar que yo sufría una alergia severa al pelo de gato. Una alergia que, en mi infancia, casi me había llevado al hospital. Comencé a despertarme en mitad de la noche con el pecho cerrado, como si el aire se negara a entrar, tos seca, ardor en la garganta, los ojos irritados. Al principio pensé que era el estrés, la pena, el duelo de ser desplazada en mi propia casa. Pero una noche, al cambiar la funda de la almohada, sentí un pequeño bulto dentro. Lo abrí. Un mechón de pelo gris. Pelo de gato. No fue un accidente. No fue una casualidad. Fue una agresión. Deliberada, lenta, silenciosa. Clara no quería solo expulsarme. Quería quebrarme. Y ese fue el momento exacto en el que comprendí que lo que se estaba librando no era una disputa familiar. Era una guerra. Lo que Clara había hecho no era un simple acto de insolencia o falta de sensibilidad. Era sabotaje silencioso. Una violencia invisible, calculada para no dejar huellas. No intentaba incomodarme. Intentaba quebrantarme. Convertir mi cama, mi último refugio, mi único lugar de descanso, en un campo de batalla alérgico. Un lugar donde respirar se volviera una hazaña,
donde cerrar los ojos fuera un peligro. Aquella noche, mientras me incorporaba en la cama, luchando por llenar mis pulmones con el poco aire que mi inhalador podía arrancar, lo comprendí con absoluta claridad. Clara no solo quería la casa sin mí. Su alergia no era al polvo, ni a los muebles viejos, ni a los colores de mis cortinas. Su alergia era a mi existencia. Cada crítica, cada reacomodo, cada objeto que desaparecía, cada mechón de pelo de gato escondido en mis almohadas, era un golpe calculado. Primero borrar mis recuerdos, luego borrar mi presencia, por último, borrar mi cuerpo, si era necesario. Y lo que más dolía no era ella, era él. André, porque si la crueldad de Clara era la daga, el silencio de mi hijo era el veneno que la cubría. Cada ataque de tos, cada noche sentada en el suelo para poder respirar mejor, cada objeto donado, ocurría bajo su techo, delante de sus ojos. Y él no movía un dedo. André, el niño que corría por la terraza con las rodillas llenas de tierra, el que me traía flores silvestres diciendo que eran para la mejor mamá del mundo. Ese niño ya no estaba. Lo había reemplazado un hombre que confundía amor con obediencia, lealtad con ceguera, familia con posesión. Intenté hablar con él. Elegí momentos tranquilos, lejos de Clara, donde pensaba que podría recuperar aunque fuera una grieta de luz en su corazón. Recuerdo una tarde, después de que Clara donara, sin avisar, la caja donde guardaba los vinilos de Julián, sus discos favoritos, aquellos con los que bailábamos los domingos por la mañana. Andrés, cariño, le dije, con la voz suave, intentando no herir. Algunas cosas no se reemplazan. Tienen un valor sentimental. Para ti también. Son parte de nuestro hogar. Él no levantó la vista del periódico. Ni siquiera me miró. Solo suspiró, encogiendo de hombros. Mamá, por favor. Son solo cosas. No podemos vivir anclados en el pasado. Clara solo intenta hacer de esta casa un hogar para nosotros. Deberías apoyarla, no poner obstáculos. Nosotros. La palabra cayó como una puerta cerrándose. Una frontera, un muro, un nosotros, del que yo ya no formaba parte. Cuando intenté hablar con Andrés sobre mis ataques de alergia, sobre el pelo de gato que había encontrado dentro de mi almohada, su reacción no fue preocupación, ni sorpresa, ni siquiera duda. Fue condescendencia. Me miró como se mira a una niña que ha confundido una sombra con un monstruo. ¿Pelo de gato, mamá?, dijo, casi sonriendo. Clara es alérgica a los gatos. Lo sabes. Estás estresada. A veces a tu edad la mente hace asociaciones raras. A mi edad, otra tecla, que aprendieron a pulsar con precisión. Mi dolor, mi miedo, mi cuerpo luchando por aire, reducido a una impresión de anciana. No se limitaban a arrinconarme físicamente. Me estaban despojando de credibilidad. Pero lo más devastador no fue la frase, fue el eco. Estaba escuchando lo que Clara había estado susurrando durante meses. Él no solo la creía, él hablaba con su voz. El instante en el que mi corazón se rompió de una forma que ya no podía repararse fue aquella tarde en el jardín. Volvía de comprar unas barras de pan cuando vi humo en la terraza comunitaria. Clara estaba allí, de pie frente a una pequeña hoguera, mirando cómo ardía algo con una calma casi ceremonial. Me acerqué. Reconocí el olor antes de ver los restos. Papel envejecido, tinta antigua, perfume guardado durante décadas. Las cartas de amor que Julián me escribió cuando éramos jóvenes, las guardaba en una caja de madera en mi armario. Eran mi tesoro, mi memoria viva, mi historia. Corrí, pero llegué tarde. Clara solo me miró, con una dulzura impostada, mientras la última letra de la última carta se convertía en ceniza. Esa noche, esperé a Andrés sentada en el salón, con las manos juntas y los ojos secos. No lloraba, no suplicaba, solo contaba lo ocurrido. Esperaba ver reacción, un destello de aquel niño que me prometió con voz temblorosa que me cuidaría para siempre. Pero Andrés se acercó a ella, la tomó de la mano y sin mirar me dijo: Clara ya me lo ha explicado. Fue un accidente. Estaba limpiando el desván y pensó que era una caja de papeles viejos. Ya te ha pedido perdón. ¿Qué más quieres? No fue un accidente.
Fue una ejecución, un asesinato lento, premeditado y simbólico. Había quemado mi pasado para apropiarse de mi presente. Y lo peor no fue la hoguera, fue que mi hijo lo sabía. No estaba ciego, no estaba confundido, no estaba engañado. Lo había elegido. Había elegido una vida donde yo no existía. Pero Andrés había tomado una decisión. Había elegido, con plena conciencia, proteger la comodidad emocional de Clara, en lugar de proteger a la mujer que lo trajo al mundo. Había elegido la paz aparente de su nuevo hogar por encima de la lealtad básica hacia su madre. No se trataba de ingenuidad. No se trataba de no ver. Era una elección activa. Y esa traición, la traición de un hijo que observa el sufrimiento de su madre y decide mirar hacia otro lado, fue la puñalada más profunda. La clase de herida que no sangra hacia afuera, pero que deja de latir por dentro. La quema de las cartas de Julián había destrozado algo en mí. Pero fue el anuncio del embarazo lo que reveló la verdadera dimensión del plan. Clara no solo quería mi casa, quería mi lugar, mi rol, mi legado. La guerra de desgaste había terminado. Ella había ganado, me había aislado, desacreditado, arrinconado. Durante las semanas siguientes, la atmósfera en la casa cambió. La saña activa se transformó en desdén triunfante. Clara ya no intentaba borrar mis recuerdos, actuaba como si ya hubiera sido borrada. Se movía por la casa con una fluidez que antes no tenía, como si cada habitación le perteneciera por decreto. A veces cruzábamos pasillo con pasillo, y no me veía. Era como si yo fuera un mueble viejo, un objeto que aún no había sido retirado. Andrés, por su parte, comenzó a evitarme. No porque no supiera lo que estaba ocurriendo, sino porque sí lo sabía. No podía sostener mi mirada, porque mi rostro era el espejo donde se reflejaba su culpa. La noticia llegó un domingo por la tarde. El mismo día de la semana en que Julián y yo tomábamos café juntos frente a la ventana, comentando los periódicos, celebrando la quietud de la vida compartida. Estábamos los tres en el salón. El silencio era una presencia pesada, casi sólida. Clara se levantó, puso la mano de Andrés sobre su vientre y pronunció la frase como si estuviera recitando un triunfo. «Tenemos algo que decirte, Monse. Vas a ser abuela». Por un instante, una oleada cálida me recorrió el pecho. Un nieto, una vida nueva, un pedacito de Andrés, un rastro de Julián regresando. Pero esa alegría fue ahogada casi de inmediato, por la forma en que me miraban. No había ternura en los ojos de Andrés. No había ilusión, solo había veredicto. El anuncio no era una celebración, era una sentencia. La escena era casi teatral. La mano de Andrés reposando sobre el vientre de Clara no era un gesto de ternura, sino una declaración de poder, una advertencia, un arma. La sonrisa de ella era impecable, tranquila, victoriosa. Una gran noticia para la familia, ¿verdad, mamá?, dijo Andrés, con la misma entonación con la que semanas atrás había pronunciado mi sentencia. Clara necesita un entorno tranquilo, un ambiente sin tensiones. Saint Estrie. Ahí estaba el golpe final. La justificación perfecta. La carta imposible de contradecir. ¿Qué podía decir yo contra eso? ¿Contra la salud de una mujer embarazada? ¿Contra el bienestar de un nieto que aún no había nacido? Cualquier resistencia por mi parte sería retratada como crueldad, como el capricho egoísta de una anciana que no sabe retirarse. Ellos ya habían calculado el relato. Yo era la fuente de tensión. Ellos, los mártires pacíficos que solo buscaban tranquilidad. La precisión de la estrategia era casi admirable. Clara me empujaba día tras día hacia el límite emocional, y cuando yo reaccionaba, Andrés observaba solo la explosión, no la mecha que ella encendía. Habían construido mi imagen de estorbo, paso a paso, y ahora llegaba la solución razonable. «Es hora de que te vayas», dijo Andrés. No hubo duda en su voz. No hubo vacilación. No hubo dolor. La frase no era una conversación, era una orden. Pero lo que realmente me heló la sangre no fueron las palabras, sino lo que había detrás. No hablaban de que me mudara a un piso pequeño, ni siquiera de que buscara otro lugar por mi cuenta. En su mirada estaba la decisión ya tomada, una residencia, un lugar para mujeres mayores que necesitan cuidados.
un depósito de vidas en pausa, un sitio donde yo dejaría de ser su responsabilidad, donde ya no molestaría, donde, con el tiempo, solo sería un recuerdo borroso mencionado en voz baja. No preguntaron dónde iría, no ofrecieron ayuda, no mostraron preocupación alguna por mi bienestar, porque en su mente yo ya no existía. No sentí dolor. El dolor había ardido durante meses y ahora solo quedaba una superficie cicatrizada, resistente, casi impenetrable. Lo que sentí fue claridad, una frialdad lúcida, una visión completa de su codicia, su egoísmo, su capacidad para borrar sin pestañear a quien los amó sin condiciones. Creían que, sin un hogar y sin apoyo, yo desaparecería. Y justamente, esa suposición, esa arrogancia, se convirtió en mi fuerza. No iba a desvanecerme, iba a levantarse algo muy distinto. Aquella arrogancia, aquella suposición de que yo estaba derrotada, sería su perdición. Andrés cometió un error grave, un error nacido de toda una vida en la que todo se le había entregado sin esfuerzo. Creía que la casa sería suya porque siempre se le había dicho, de forma tácita, que algún día la heredaría. Era el hijo único, el continuador de la familia, el heredero natural, y en cierto modo, Julián también lo había pensado así. Recuerdo perfectamente la tarde en que fuimos a la notaría, hace más de 15 años. Nuestro abogado, el señor Ferrer, redactaba el testamento sentándose muy despacio, con la meticulosidad propia de los hombres que entienden el peso de una firma. Julián dijo: «Este piso será para Andrés, es el lugar en el que creció, el lugar al que siempre podrá volver». Yo asentí. Era lógico, era justo, pero Julián no era un iluso. Amaba profundamente a nuestro hijo, sí, pero conocía sus limitaciones. Sabía que era influenciable. Sabía que, frente a una persona de carácter fuerte como Clara, podía ceder hasta perder su propio criterio. Julián no podía haber previsto la llegada de Clara. No podía haber sabido la magnitud de su ambición, pero conocía el corazón humano. Y sobre todo, conocía el de su hijo. Por eso pidió una cláusula adicional, una que en su momento no comprendí, una que parecía un simple tecnicismo, pero no lo era. La casa sí sería para Andrés, pero no mientras yo siguiera viva. Y aún más importante, no sin mi consentimiento explícito. El testamento otorgaba a Andrés la propiedad futura, sí, pero declaraba que yo tenía el usufructo vitalicio. Dos palabras que Andrés leyó una vez, deprisa, creyéndolas un detalle legal sin importancia. Pero eran mi escudo, mi muralla, mi derecho a permanecer en esta casa hasta el último día de mi vida, sin importar opiniones, sin importar presiones, sin importar que él y Clara quisieran borrarme. Mientras yo no firmara mi renuncia voluntaria ante notario, nadie podía obligarme a marcharme. Ni André, ni Clara, ni los susurros, ni los silencios, ni el embarazo usado como arma. Esa noche, sentada en el salón donde ellos habían proclamado mi expulsión, lo entendí con una claridad helada. Ellos creían haber ganado, pero mi marido me había dejado la última palabra, y yo aún no había hablado. El usufructo vitalicio. Esas dos palabras, que Andrés había pasado por alto como quien hojea una página sin leer, eran ahora mi escudo, mi derecho, mi llave. La ley era clara. Yo tenía derecho a vivir en esa casa hasta el último día de mi vida, a usarla, a disfrutarla, a protegerla, y nadie, ni siquiera el heredero legal, podía expulsarme. Ni presiones, ni chantajes emocionales, ni embarazos, ni silencios podían anular ese derecho. Esta casa no era solo ladrillo, era mi santuario, un refugio construido con amor y protegido por la previsión de un hombre que me había querido profundamente. Julián, incluso después de su muerte, me estaba cuidando. Andrés, en su prisa por complacer a Clara y por reclamar lo que creía suyo, había olvidado o nunca se había molestado en comprender el detalle más importante. En su mente, él ya era el dueño. Yo era solo la señora mayor que, por cortesía, seguía ocupando una habitación. Pero no era así. Legalmente, la casa era mía para vivirla, para respirar en ella, para serenarla. Aquella noche,
Sentada en mi habitación, la cláusula brilló en mi memoria como una chispa encendida en la oscuridad. El dolor seguía allí, rotundo, sordo, persistente, pero algo había cambiado. Ya no era una mujer derrotada, era una mujer con poder. Podría haber bajado al salón entonces mismo. Podría haber abierto el cajón del escritorio, sacado el testamento y leído en voz alta, palabra por palabra, mientras observaba cómo se desmoronaba el orgullo de Andrés y el control de Clara. Podría haberlo hecho, y habría disfrutado la expresión congelada en sus rostros. Pero no. La herida que me habían infligido había sido demasiado profunda para buscar una victoria inmediata. No quería gritos. No quería venganzas impulsivas. Quería justicia. Justicia lenta. Justicia que se aprende. Ellos me habían dicho, es hora de que te vayas. Y yo iba a irme. Pero en mis propios términos, y la casa vendría conmigo. No físicamente, no como objeto, sino en la única forma que realmente importa, en valor, en decisión, en herencia, en futuro. Iba a activar la segunda parte de la cláusula, la renuncia voluntaria, pero no para entregarle la casa a Andrés, no para facilitarles la vida, no para desaparecer, sino para transferirla a alguien que supiera lo que significa un hogar. Ellos creían que me lo habían quitado todo, pero lo único que habían hecho era liberarme para decidir. Estaban equivocados. Mi hogar nunca fueron las paredes, ni los muebles, ni los objetos. Mi hogar eran mis recuerdos, mi dignidad, mi historia. Eso era lo que iba a llevarme conmigo, muy lejos de ellos. A la mañana siguiente me desperté con algo que no sentía desde hacía meses. Propósito. El dolor seguía allí, sí. Un nudo constante, un hueco frío justo en el centro del pecho. Pero ya no me inmovilizaba. Se había convertido en fuerza. Mientras Clara y Andrés desayunaban en la cocina, sus risas y comentarios triviales flotaban por el pasillo como un zumbido desagradable. Yo me movía en silencio por mi habitación. No estaba empacando para marcharme derrotada. Estaba preparando mi liberación. Esperé a escuchar la puerta de entrada, los pasos en el rellano, el ascensor, el sonido lejano del coche alejándose por la calle Mallorca. Cuando el piso quedó en silencio, el verdadero silencio, respiré hondo. Me senté en la cama. Tomé el teléfono. No llamé a un abogado. No buscaba una guerra lenta, ni un juicio que me desgastara el alma. No quería pasar meses discutiendo lo que ya sabía que era mío. Quería algo limpio, elegante, definitivo. Marqué un número que mis dedos conocían sin necesidad de mirar. Carlos. Carlos no era solo un amigo. Era el hermano que Julián eligió en vida. Habían crecido en el mismo barrio, jugado al mismo fútbol en la plaza, se habían sostenido mutuamente en funerales y celebrado triunfos modestos con vino barato y carcajadas. Cuando Julián murió, Carlos se mantuvo cerca, pero sin invadir, respetando mis tiempos, respetando mi silencio, respetando mi dolor. Era la única persona en el mundo capaz de entender lo que esta casa significaba para mí, y lo que significaba perderla. Contestó al segundo tono. Montserrat, qué alegría oírte. ¿Va todo bien? Su voz era cálido, firme, conocido. Por un instante, por un solo instante, sentí cómo la emoción amenazaba con romperme. Pero no. No era momento para lágrimas. Era momento para decisiones. Estoy bien, Carlos respondí, y me sorprendió mi propia voz. Tranquila, estable, afilada. Te llamo por un asunto de negocios, añadí. Hubo un breve silencio al otro lado. Un silencio de comprensión. Dime, respondió él, sin preguntas inútiles. Supe entonces que había marcado el número correcto, y que lo que iba a hacer lo haría con alguien que honraría mi memoria, mi dolor y mi dignidad, porque yo no iba a desaparecer. Yo iba a mover la tierra bajo sus pies. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Negocios? ¿Tú? Preguntó Carlos, sin sorpresa, pero con cautela. Sí, respondí, sin rodeos. Quiero vender mi usufructo vitalicio del piso. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el latido tranquilo y firme de mi propio corazón. No había marcha atrás. No había duda.
¿Venderla? ¿La casa de Julián? Su voz llegó cargada de incredulidad y respeto. La misma dije. Y quiero vendértela a ti. No necesitaba explicarle por qué. Él también había vivido parte de su vida entre estas paredes. Había reído con Julián en el salón. Había ayudado a montar la mesa en las noches de verano. Había conocido el alma de esta casa. Pero André susurró. Los planes han cambiado, respondí con una serenidad que no sabía que poseía. Necesito empezar una nueva vida. Y para eso necesito liquidez. Te la dejaré por debajo del mercado, precio de amigo. Pero tiene que ser hoy. Y en efectivo. Otra pausa. No hay duda. De comprensión. Carlos siempre había sido un hombre capaz de leer lo que no se decía en voz alta. Estaré en tu casa en 1 hora, con mi abogado. Y con un cheque de caja dijo al fin. Prepara los papeles, Montse. No preguntó nada más. No pidió aclaraciones. No buscó justificarme. Solo vino. Y cumplió. 1 hora después, Carlos estaba sentado en mi comedor, en la misma mesa donde Andrés me había expulsado de mi propia vida. Su rostro estaba serio, pero no triste. Era la expresión de un hombre presente en un momento que sabía que importaba. Le mostré el testamento. Le señalé la cláusula de usufructo vitalicio. Su abogado revisó cada línea con precisión quirúrgica. Asintió. Todo es legal. La transferencia es válida. Y nadie puede revertirla sin su consentimiento, dictaminó. En menos de 3 horas, firmamos. Renuncié a ocupar el piso y cedí mi usufructo vitalicio a favor de Carlos, con efecto inmediato. Él quedó como usufructuario y Andrés siguió como nudo propietario. Yo recibí un cheque que cabía en un sobre, pero que representaba mi libertad. Cuando se fueron, la casa parecía más silenciosa que nunca. Pero ya no me dolía. Ya no era mi prisión. Era un capítulo cerrado. Tomé el teléfono una vez más. Buenos días, dije. Cuando un vendedor respondió con voz animada. Me interesa la autocaravana Wanderer Frido, MXL. Sí, el modelo más equipado. La pagaré au contado. El hombre titubeó, sorprendido. ¿Quiere venir a verla primero? No respondí, mirando la ventana donde amanecía. Quiero que la preparen. Hoy empiezo mi viaje. ¿Podrían tenerla lista para esta tarde? Pregunté. El vendedor dudó solo un segundo antes de responder afirmativamente. El plan estaba en marcha. Ellos querían que me fuera, pues me iría, pero no hacia la soledad gris de una residencia de ancianos. No hacia un cuarto anónimo con paredes beige y pasillos silenciosos. Me iría en una autocaravana de última generación, con cocina equipada, cama amplia, televisor de pantalla plana y, lo más importante, 4 ruedas capaces de llevarme tan lejos como quisiera. No me iría a morir en silencio. Me iría a vivir. Los días siguientes fueron mi obra maestra, la última interpretación de la mujer que ellos creían conocer. Mientras el dinero de la venta descansaba seguro en una cuenta recién abierta y la autocaravana se preparaba para su entrega, yo me convertí en la imagen perfecta de la derrota. Caminaba despacio por la casa, con los hombros caídos, arrastrando los pies. Una anciana vencida, una sombra de sí misma. Empaqué algunas cosas, pero solo las visibles, las que Clara y Andrés esperaban ver marcharse conmigo. Un par de maletas viejas, ropa sencilla, algunos libros, y el álbum de fotos que salvé antes de que Clara pudiera tocarlo. Hacía todo despacio, con suspiros suaves, con una mirada apagada. Cada vez que pasaban por el pasillo y me veían doblando un jersey o envolviendo una figurita en papel, intercambiaban sonrisas satisfechas. Su plan estaba funcionando. La vieja se rendía. Yo los observaba con el rabillo del ojo. Clara hablaba con ligereza, como si la casa ya le perteneciera por derecho divino. Podríamos tirar esta pared y hacer un salón de concepto abierto, decía, señalando la pared que separaba el salón de mi antiguo cuarto de costura. Sí, respondía Andrés, entusiasmado. ¿Y tu habitación, mamá? Bueno, nuestra habitación ahora podría ser el cuarto del bebé. Tiene la mejor luz. Y en el jardín podríamos poner un jacuzzi, añadió Clara. Siempre quise uno. Sus voces no eran voces, eran martillos, moldeando su futuro, construido sobre las cenizas de mi vida.
No me preguntaron dónde pensaba vivir. No me preguntaron si necesitaba ayuda. No me preguntaron si estaba bien, porque en sus mentes yo ya no existía, pero yo estaba allí, de pie, en silencio, con una calma más peligrosa que cualquier grito. Ellos creían que estaban celebrando su victoria, sin saber que yo estaba a punto de salir por la puerta con algo que nunca podrían recuperar: mi libertad. No se ofrecieron a ayudarme a buscar un lugar. No preguntaron dónde dormiría esa noche. No mostraron ni siquiera la sombra de una preocupación por el futuro de la mujer que los había criado, protegido y amado sin condiciones. Para ellos, yo ya era un fantasma, una nota a pie de página en el nuevo y reluciente capítulo de sus vidas. El día de mi partida, representé mi última escena. Coloqué mis 2 maletas, las mismas que usé en el viaje de novios con Julián, aunque ahora casi vacías, junto a la puerta principal. Respiré hondo. Me acerqué al salón. Allí estaban: Clara, acomodada en el sofá, con la mano sobre su vientre, radiante; Andrés, con la mirada fija en la televisión, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Ensayé la voz temblorosa durante horas, no para convencerlos de mi pena, sino para interpretar el papel que esperaban ver. Ya, estoy lista, dije suavemente. Me voy. Clara se levantó y me abrazó. Fue un abrazo breve, frío, de protocolo. Su mejilla era hielo. Cuídate mucho, Monse dijo. Sabemos que esto es lo mejor para todos. Para todos. Incluida ella, por supuesto. Andrés no se levantó. Ni siquiera se giró hacia mí. Oh Dios, mamá murmuró. No hubo abrazo. No hubo contacto visual. Así se despedía el hijo de mi vida. Llamé a un taxi. El conductor me ayudó a cargar las maletas. Me detuve un instante en el umbral y los miré. Sonreían, saludaban con la mano, pero no era una despedida triste, era una celebración. Habían expulsado a la sombra incómoda que les recordaba quiénes habían sido. Lo que ellos no sabían era que aquel taxi no se dirigía a una residencia ni a un piso pequeño de alquiler. El taxi me llevó directamente al concesionario. Mi nueva casa me esperaba, la autocaravana Wanderer Frido MXL. Brillante, limpia, preparada. Un hogar con ruedas. Un hogar libre. Esa misma tarde, mientras yo aprendía a manejar los controles, la calefacción, la cocina, la antena para la señal de televisión, ellos comenzaron su propia celebración. Se fueron de vacaciones. Una semana en un resort de lujo en la costa. Lo llamaron Viaje Pre-Bebé y lo compartieron, por supuesto, en redes sociales. Fotos brindando con champán sin alcohol, pies descalzos en la arena, sonrisas impecables, y luego la foto, la fachada de mi antigua casa, con la leyenda: no podemos esperar a volver a nuestro nido y empezar a construir nuestros sueños. Ellos celebraban, mientras yo comenzaba una vida que ellos ni imaginaban. Grandes cambios se avecinan. M0. Eso escribía Clara en cada publicación, cada fotografía filtrada, cada sonrisa ensayada frente al mar, cada comentario lleno de falsas ternuras. Cada me gusta era una gota de sal sobre una herida que aún ardía. Estaban bailando sobre lo que ellos creían que era mi tumba, convencidos de que yo había desaparecido, sin saber que la muerte aún respiraba, y respiraba con calma, mientras ellos posaban para selfies en la piscina del resort, ajenos a todo. Los pintores contratados por Carlos ya estaban aplicando la primera capa de pintura azul en las paredes del salón. Los cerrajeros cambiaban cerraduras. La familia de Carlos tenía la mudanza programada para el mismo día de su regreso. Ellos vivieron su semana de gloria, una gloria construida sobre arrogancia y olvido. Yo, a cientos de kilómetros, estacionada en una pequeña área con vistas a un lago en Andalucía, vivía mi primera semana de libertad. Me lavaba la cara por las mañanas sintiendo el aire fresco. Cocinaba un café sencillo en la pequeña cocina de la autocaravana. Leía en silencio. Dormía sin miedo. Respiraba sin dolor. Sabía que la alegría de los ingratos es efímera, que su triunfo es siempre un espejismo, y el de ellos estaba a punto de desmoronarse de la forma más teatral posible. La semana pasó volando, tanto para ellos, envueltos en su paraíso artificial, como para mí, aprendiendo a existir sin cadenas.
El día de su regreso, sentí una mezcla de nervios contenidos y una serenidad extraña. No conduje hacia Barcelona. No necesitaba estar allí. La justicia no siempre requiere presencia. A veces, basta con esperar. Aparqué mi autocaravana en un mirador con vista al mar. Preparé una taza de té y esperé la llamada que sabía que llegaría. Llegó a las 16:14 en punto. El nombre de Clara apareció en la pantalla. Dejé que sonara Treves. Solo para saborear el aire. Diga, respondí. Me voz tranquila, casi amable. Montserrat, no había pregunta, había grito. Un chillido roto por la rabia y el desconcierto. ¿Qué has hecho? ¿Qué demonios has hecho? Podía oír a Andrés detrás, desorientado, al borde del pánico. ¿Por qué la casa está azul? ¿Quién es esa gente? ¿Dónde están nuestras cosas? Yo tomé un sorbo de té. Miré el horizonte. La luz cálida del sol tocaba la superficie del agua. Hola, Clara, querida, dije con suavidad. ¿Habéis tenido un buen viaje? No me vengas con tonterías, gritó. Nuestras llaves no funcionan. Hay una familia extraña en nuestra casa y todas nuestras cosas han desaparecido. Sonreí. Lenta, serena. La caída acababa de comenzar. Dios mío, Andrés, han tirado todas nuestras cosas a la calle, gritaba Clara, la voz hecha cristales rotos. Podía imaginar la escena con absoluta precisión. El coche de lujo detenido frente al edificio. La fachada ahora pintada de un azul claro, luminoso, desconocido para ellos, pero familiar para mí, era el color favorito de Julián. La cerradura recién instalada brillando como una sentencia definitiva. Y allí, en la acera, expuestas bajo el sol como un espectáculo público, estaban sus pertenencias. La televisión enorme que compraron para presumir. Los vestidos de marca que Clara coleccionaba como trofeos. La cuna que anunciaba su victoria. La cama de matrimonio que simbolizaba su reino. Todo apilado sin delicadeza. Como desechos. Como aquello que se considera sustituible. Una coreografía perfecta de la caída. ¿Vuestra casa?, pregunté, dejando que mi voz se tiñera de una dulce confusión. Oh no, cariño, ya no es vuestra casa. Silencio. Un silencio largo, tenso, afilado. La clase de silencio en el que la realidad empieza a abrirse paso como una grieta en el cristal. ¿Qué estás diciendo?, susurró Clara, y ya no gritaba. Su voz había perdido fuerza. Estaba temblando. Es muy sencillo, dije. Resulta que Julián me dejó el derecho a vivir en esa casa durante toda mi vida. Era un pequeño detalle legal, uno que Andrés pasó por alto. Sentí su respiración al otro lado. Rápido, entrecortada. Pero tú no podías venderla, balbuceó. Técnicamente, no respondí. Pero sí podía renunciar a mi derecho de usufructo. Y eso es lo que hice. Pausa. La pausa exquisita antes del golpe final. Y se lo transferí a Carlos. Seguro lo recuerdas. El mejor amigo de tu suegro. Un hombre encantador. Él y su familia vivirán ahí hasta que yo muera. Otra pausa, más fría, más letal. Después de eso, sí, Andrés heredará la casa, tal como estaba previsto. Así que supongo que tendréis que ser muy, muy amables con Carlos, durante los próximos, digamos, 20 o 30 años. El sonido que salió de Clara no se parecía a un llanto normal. Era un sollozo desgarrado, mezclado con furia y miedo. La certeza de que había perdido. Yo respiré hondo. Estaba en paz. Hice exactamente lo que Andrés me dijo, continué. Me fui. Y ya que iba a empezar una nueva vida viajando, pensé que sería práctico ceder, vender, mi usufructo vitalicio para tener libertad económica. Viajar sin ataduras es maravilloso, ¿sabes? Sonreí. Y entonces dije, con una suavidad devastadora, «Pásame a Andrés». La verdadera conversación iba a comenzar ahora. Su voz llegó como un susurro roto, apenas sostenido. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué has hecho esto?» Yo repetí sus palabras, con suavidad, sin dureza, pero sin temblor. Tú me dijiste por qué, Andrés. Silencio al otro lado. Silencio lleno de comprensión, de culpa, de aquello que no quería ver. Dijiste que Clara necesitaba un ambiente tranquilo.
Dijiste que era hora de que yo me fuera. Así que te tomé la palabra. Respiré hondo. El mar seguía golpeando la orilla con un ritmo lento y constante, casi maternal. Os di exactamente lo que queríais, continué. Una casa libre de mi presencia. Simplemente, ahora la casa le pertenece a otra persona. Nada más. Y el trago saliva. Pude sentirlo, aunque no estuviera allí. Pero nuestras cosas, nuestro hogar. No, hijo. Mi voz fue más suave aún. Ese hogar que defendéis no era amor. Era una ilusión construida sobre la crueldad y la falta de respeto. Y las ilusiones, cuando se les mira a la luz del sol, se desmoronan. Por primera vez desde que esta historia comenzó, dejé que una parte de mi dolor se filtrara, no para herirlo, sino para que lo escuchara. Hijo mío, el hogar no lo destruye quien rompe paredes, sino quien rompe corazones. No hubo respuesta, ni argumentos, ni excusas, solo un silencio espeso, una verdad cayendo por fin en su sitio. Colgué, apagué el teléfono. Lo dejé sobre la mesa plegable de la autocaravana. El sol descendía sobre el mar, tiñendo todo de oro y ámbar. Las olas rompían con suavidad en la costa. El aire olía a sal y a libertad. Escuché, en mi memoria, el grito desgarrado de Clara, y sonreí. Por primera vez en muchos meses, sonreí sin dolor. Mi sonrisa era real, sencilla, serena. El derrumbe de su mundo había sido la banda sonora de mi renacer. La llamada fue un corte definitivo, un tejido que por fin se soltaba. La Montserrat que lloraba en silencio, que se aferraba a recuerdos heridos, que esperaba migajas de amor de un hijo ingrato, murió en ese mismo instante. La mujer que contemplaba el atardecer sobre el mar no era una víctima, era libre. Por supuesto, supe lo que pasó después. Carlos, con una lealtad que me conmovió profundamente, me llamó para contarme lo inevitable. Cómo Andrés y Clara tuvieron que recoger sus pertenencias de la acera bajo la mirada curiosa y juzgadora de todos los vecinos. Cómo, sin casa y sin ahorros suficientes porque todo lo habían invertido en un futuro construido sobre arena, terminaron alquilando un pequeño y sombrío piso en las afueras. La vida, por fin, les había devuelto el reflejo verdadero. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, seguí conduciendo hacia donde el horizonte me llamaba. El castillo de sus sueños se convirtió en cuestión de semanas en un piso pequeño y oscuro, con ventanas que daban a un aparcamiento lleno de coches viejos y contenedores de basura. Un hogar sin luz, sin encanto, sin historia. La relación que ellos creyeron indestructible, esa que había sido lo suficientemente fuerte como para expulsarme de mi propia casa, se quebró en cuanto se quedó sin el trofeo que la sostenía. Sin el premio del que habían querido apropiarse, no quedaba nada. Carlos me contó que los vecinos del bloque nuevo se quejaban constantemente de los gritos. Las discusiones se habían convertido en la lengua materna de su convivencia. Él la acusaba a ella de codicia, de haberlo empujado a resolver el problema que yo representaba. Ella lo acusaba a él de ser un ingenuo, de no haber comprobado el testamento, de no haber previsto la jugada. La noticia del embarazo, que antes fue su estandarte de victoria, se transformó en una cuenta regresiva hacia una responsabilidad para la que ninguno estaba preparado. Ya no había casa, ni estabilidad, ni orgullo que exhibir. Solo quedaba aquello que habían sembrado, desprecio y miseria. No sentí alegría, pero tampoco sentí pena. Simplemente sentí distancia. Su tragedia ya no era la mía. Mientras ellos se consumían en su propio incendio, yo comencé mi verdadero viaje. El primer mes fue una revelación. Con mi autocaravana como refugio y el horizonte como única frontera, redescubrí el mundo. Recorrí carreteras secundarias que serpentean entre llanuras doradas y colinas silenciosas. Crucé pueblos donde el tiempo parecía haberse detenido y donde los vecinos aún se saludan por el nombre. Me desperté con el canto de los pájaros en bosques de pinos. Me dormí escuchando el rumor del mar en playas solitarias. Caminé senderos que no llevaban a ninguna parte, porque por primera vez en mi vida no necesitaba llegar a ningún sitio. Aprendí a cocinar solo para mí, a leer sin prisa, a comer bajo el cielo abierto, a escuchar el silencio sin miedo.
La soledad que ellos quisieron imponerme como castigo se transformó en un regalo absoluto, porque ahora la soledad era mía, elegida, serena, llena de descubrimiento. En el camino conocí otras almas nómadas, mujeres y hombres que habían dejado atrás casas, ciudades, viejas vidas. Compartimos historias alrededor de fogatas modestas. Intercambiamos rutas, recetas, canciones y silencios. Allí encontré una familia distinta, no unida por la sangre, sino por la libertad. Una familia que me reconoció sin necesidad de pretender nada. No he vuelto a hablar con Andrés. A veces, cuando la noche es tranquila y el recuerdo se vuelve blando, la imagen del niño que fue aparece un instante. Pero esa ternura no tarda en desvanecerse cuando recuerdo al hombre que me dijo: «Es hora de que te vayas. Quizás algún día, cuando tenga a su hijo en brazos, entienda todo lo que perdió. O quizás no. Pero ya no es mi carga. He perdido una casa, sí, pero esa casa se había convertido en una tumba de recuerdos heridos. A cambio, he ganado el mundo entero. He ganado la libertad de despertar cada día en un lugar distinto. He ganado la fuerza de saber que puedo valerme por mí misma. He recuperado algo que Clara y Andrés habían tratado de arrancarme pieza a pieza: mi dignidad. Ahora escribo estas palabras sentada delante de mi ventanilla, con vistas a un desfiladero dorado por la luz del amanecer. El aire es fresco, la tierra huele a tomillo. No hay ruido, no hay exigencias, no hay cadenas. No soy una mujer sin hogar, soy una mujer con el mundo por hogar. Mi casa está donde decido aparcar, y mi vida, por fin, es mía. Si has llegado hasta aquí, quizá esta historia te ha tocado en algún lugar que conoces bien, un rincón silencioso del alma donde guardamos lo que no decimos. Si es así, te invito a suscribirte al canal y a dejar un comentario. Cuéntame desde qué ciudad nos escuchas, cómo resuena esta historia en tu propia vida, o simplemente déjame un «aquí estoy». No sabes lo importante que es sentirnos acompañadas unas a otras, especialmente cuando la vida nos obliga a empezar de nuevo. A mi edad, descubrí que el dolor también enseña. Me enseñó que la dignidad no se mendiga, que el cariño no se suplica, que cuando el amor se convierte en una cadena, lo más valiente es abrir la puerta. Y marchars, aunque duela, aunque tiemblen las manos. Si tú, que estás escuchándome ahora, ¿has sentido alguna vez que te han arrinconado en tu propia casa, en tu propia vida? Quiero decirte algo que tardé demasiado en aprender. No estás obligada a quedarte donde no te respetan. A veces pensamos que callar y aguantar es amor, pero el amor verdadero nunca exige que desaparezcas para que otros brillen. Yo encontré mi libertad en una autocaravana y en el horizonte dorado de la mañana. Tú quizás la encuentres en un pequeño balcón lleno de geranios, en una biblioteca, en un paseo junto al río, o simplemente en el acto de decir: «Ahora decido yo». Si esta historia te ha acompañado aunque sea un poco, déjame tu apoyo, tu palabra, tu presencia, porque lo que más cura, a nuestra edad, es recordar que todavía estamos aquí, con voz, con historia y con camino por delante.